Damas y caballeros, bienvenidos a sus clases de teoría de la construcción. Un momento más para mirar qué se ha hecho en cuanto a los muros y su relación con la humedad, los muros y su condición de hidrotérmicas. Condiciones hidrotérmicas en medio de los muros. Una introducción, por favor, acerca de lo que son las condiciones en medio de los muros en el tema de las hidrotérmicas. Según el señor Juan Luis Montesinos Campo, al escribir procedimientos constructivos ambientales energéticos en muros, pues nos señala que hay un elemento de separación que está entre el interior y el exterior. Sí, también hay a esto súmele que se constituyen envolventes que son ciegos. Entonces tenemos que hay un elemento de separación entre el interior y el exterior. Hay también algo que se añade que es un envolvente. Sí. Mira, estos son los llamados elementos delimitadores del ambiente interior y el exterior. Sí, me estás hablando de lo mismo, elementos delimitadores. Elementos delimitadores que hay en el ambiente, en medio del interior y del exterior. Ajá. ¿Y qué pasa con los elementos que son envolventes, que son delimitadores? Oiga, pero no me está diciendo que son limitadores, sino que son delimitadores del ambiente. Es decir, que permiten el paso del aire, que permitan el paso de la luz. Bueno, factores del aire. Bueno, factores de la luz. Entonces no son elementos limitadores, sino delimitadores del ambiente. Sí, que permanecen al sistema, bueno, al aire, a la luz, el paso, permiten el paso. Dale el paso a la luz. Por favor, dale el paso a la luz y al aire. Es que se denominaron así. Y hay huecos y hay zonas de particiones. ¿Y qué con esto? O sea, hay huecos, sí, hay zonas delimitadas o zonas compartidores. Y sí es cierto, esto ocurre. Bueno, mira, en cuanto al ambiente del espacio, tanto en el interior y en el exterior, ya vemos que hay huecos, ya hay texturas, hay sistemas, hay limitaciones, hay delimitaciones también. Es que el ambiente del espacio, tanto en el interior y en el exterior, también van a hablar de las envolturas de los muros. Introducción a las envolturas de los muros, por favor. Mira, es que se está hablando de un paramento físico en medio de los muros que interactúa, que interviene con procesos de transformación de calor. Entonces van a meterse por el lado del calor, de la temperatura. Bueno, ya no es tanto el agua, sino que ahora también hay procesos de transformación del calor. Sí, ya sea por convección o sea por radiación, ocurren estos procesos de transformación del calor. ¿Y qué con esto? Pues esto es una solución entonces. Me estás dando una solución que es por medio de la transformación, procesos de transformación del calor, que es por medio de la radiación, que es por medio de la convección. Mira, es que hay procedimientos de construcción. Bueno. Hay procedimientos en la construcción. Sí, muy bien. Me parece súper. Bueno, qué bien. ¿Y qué? Bueno, lo que quiero es entrar de lleno también a los edificios. Vámonos a los edificios, pues es necesario buscar el equilibrio que hay en los edificios. No sé si te parece bueno mirar la diferencia entre temperatura y humedad. Esto es muros en medio de los edificios que deben conseguir un propio equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre temperatura y humedad. Bueno, a esto estamos jugando.
Es que mira, en medio de los muros pueden modificarse muchas cosas en el aire interior o en el exterior, bueno, en el interior. Puede modificarse la temperatura y puede modificarse la humedad del aire interior. Mira, no vas a querer que cuando construyan una casa se modifique la temperatura ni se modifique la humedad. ¿Cómo diseñar entonces para conseguir este bienestar? Ahí la cuestión. Mira, hay una pared opaca, homogénea, entre dos ambientes. Y en medio de los dos ambientes hay diferencia de temperatura. Están hablando que hay una pared opaca, homogénea, que está en medio de dos diferentes con diferentes temperaturas. Una pared en medio de dos ambientes con dos diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una transformación del calor. ¡Wow! En una cara hay más calor, en otra cara hay más frío. Se procede y produce una transformación en medio del calor, con la cara caliente y con la cara fría. ¿Cómo vamos a atender este caso con la cara caliente, con la cara fría? Bueno, es que lo que ocurre es lo siguiente. Hay que ver el aire interior de cada cara de la pared, el aire interior en la cara interna de la pared. ¿Cómo es el aire en medio de la cara interior, en medio de la cara interior de la pared? ¿Cómo es el aire? Cuéntanos cómo es el aire que ves. Si se puede ver el aire interior de las caras interiores de las paredes. Mira, para eso está la convección, algo que se llama convección. A través del aire caliente está puesto el contacto con la pared fría. Aire caliente en contacto con la pared fría. Es un proceso de convección. A través también de la pared con el proceso de conducción. A través también de la cara externa de la pared con el aire exterior. Entonces vamos a ver ese trayecto interesante que hay. Son como tres niveles o tres fases. La primera fase. Bueno, estamos ubicados que hay una pared homogénea, opaca, en medio de dos ambientes, en medio de dos temperaturas. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una transformación del calor en medio de dos temperaturas. Viviendo esa transformación del calor, una cara caliente, una cara fría. ¿Qué hago? Se genera esa transformación en medio de las caras calientes y frías, en la cual van a estar mirando el aire interior en medio de la cara interior de la pared. El aire interior, ¿cómo es en medio de la cara interior de la pared? Bueno, entonces para eso está la convección, para mirar cómo es el aire interior en medio de la cara interior. Y a través, mira, del aire caliente, entra en contacto con la pared fría. Entonces no es que la pared está caliente y el aire frío, es al revés. A través del aire caliente, entra en contacto con la pared fría. O también a través de la pared, con un proceso de conducción, ¿sí? Una conducción de calor. Hágame el favor si no es fácil. Una conducción de calor por contacto directo, que ocurre entre dos diferentes temperaturas, entre dos materiales distintos. Entonces tenemos la posibilidad de ver esa conducción del calor con un contacto directo entre dos materiales con diferentes temperaturas. A través también, o si no es por medio de la conducción del calor, es a través de una cara, es a través de la radiación. ¿Cómo así que es a través de la radiación? Sí, a través de la cara externa de la pared que da al exterior. Y hay un proceso de radiación. Aquí es importante el proceso de los electroniveles, electromagnetismos con la luz infrarroja. Todo esto tiene que ver con la idea de saber cómo es la cara externa de la pared relacionada al aire exterior.
Gracias a la radiación, entonces comprendemos cómo es la relación de la cara externa de la pared con el aire exterior. Muy bien, esto nos permite ver esas fases, cómo se maneja el tema de la diferencia entre temperaturas y humedad en medio de las paredes. Ay, qué bueno. Sí, mira, es que la temperatura y la humedad del aire son lo máximo. Sí, ¿por qué? Porque determinan el nivel de la bienestar, el nivel del bienestar, y esto se llama higrotérmico. Un bienestar higrotérmico. Cuéntame cómo es el bienestar higrotérmico. Ah, bueno, el bienestar higrotérmico tiene que ver con la diferencia entre temperatura y humedad. Ah, deben estar en equilibrio. Muy bien, bien pensado. Deben estar en equilibrio en medio del edificio. Es que se trata de la comodidad termoica. La han llamado así. Comodidad termoica. ¡Wow! ¡Qué interesante! Una comodidad termoica que te va a hablar del equilibrio que puede haber entre la temperatura y la humedad en medio del edificio. Sí, y que determinan qué. La humedad y la temperatura van a determinar el nivel de bienestar del lado higrotérmico. Mira, te van a plantear una serie de ejemplos. A ver qué piensas. A ver si de pronto encuentras los aislamientos térmicos necesarios para disponer mejor una construcción dentro de un muro. ¿Cómo vas a manejar el aislamiento térmico en medio de una disposición de una construcción de un muro? Veamos el primer ejemplo. Pues ante la presencia del aire frío, tenemos que el cuerpo pierde calor rápidamente. Oiga, ante la presencia del aire frío, ¿qué ocurre? No, pues la presencia del aire frío genera que el cuerpo pierda calor rápidamente. Ah, ya. Ante la presencia del calor, ¿qué ocurre? Pues el cuerpo pierde calor lentamente. Siempre que la temperatura del aire sea inferior, o sea que habla que la temperatura del aire debe ser inferior a la temperatura del cuerpo. Diferencia entre temperatura del aire y diferencia entre temperatura del cuerpo. ¿Cómo es la relación entre temperatura del cuerpo con la temperatura del aire? Es ese tipo de relaciones. ¿Cómo es la diferencia del cuerpo, de la temperatura del cuerpo con la temperatura del aire? Ese es el ejemplo. Pues mira lo que ocurre, que ante la presencia del aire frío, el cuerpo pierde calor rápidamente. Y ante la presencia del calor, pierde el cuerpo lentamente el frío. Entonces, segundo ejemplo, vámonos con el segundo ejemplo. Tenemos que hay un aire ambiente que es húmedo. Sí, el agua atmosférica, bueno, el vapor de agua, sí, me lo imagino, es un ambiente húmedo. ¿Y qué? Pues que produce evaporación. Sí, es un aire húmedo, un ambiente húmedo, entonces quiere decir que produce evaporación. Un proceso lento de evaporación. En medio de la piel del hombre también se siente este proceso de evaporación en medio de un ambiente húmedo. ¿Qué ocurre cuando estás en el ambiente húmedo? No, pues mira, yo siento una evaporación inclusive en mi piel. Ah, es que hay un aire, ambiente seco. Y que produce, pues que la piel también se seque. Si hay un ambiente húmedo, ¿qué produce en los hombres, en la piel de los hombres? Como es un ambiente húmedo, también produce esa sensación de humedad en la piel. Si es un ambiente seco, también produce esa sensación de sequedad en la piel. ¡Wow! Estás mostrando cualidades de la temperatura. Bueno, ya sabíamos la relación entre temperatura y humedad. Relación de la temperatura del cuerpo con la temperatura del ambiente. Sí, eso por una parte. Ahora están hablando de la calidad del aire. Bueno, qué tan húmedo es, qué tan seco es. Pues esto reacciona también con la piel
del hombre. Por último, tenemos el ejemplo del aire. Cuando está a baja temperatura, ¿qué pasa con el aire? Cuando está la temperatura alta, ¿qué pasa con el aire? Pues mira, cuando el aire está con una temperatura baja, pues admite menos porcentaje de humedad. O sea que el porcentaje de humedad con la temperatura es proporcional. Sí, porque si hay en el aire baja temperatura, se admite menos porcentaje de humedad. Pero si en el aire hay mayor temperatura, admite mayor porcentaje de humedad. Ústele, qué interesante, oye, esto sí no me lo esperaba. Mirad que hay características en los materiales muy importantes. Para eso, también han pensado en aislamientos térmicos. O sea que la solución a todo puede ser aislamiento térmico. Se está pensando en la temperatura y se está pensando en la humedad. Un aislamiento térmico, por favor. Para eso hay que disponer de elementos constructivos dentro de los muros. Hay un volumen, sí, un vacío, un espacio intermedio, sí. También, ¿para qué? Para que disminuya la transmisión del calor. Hay que garantizar que no se produzcan humedades que sean de carácter de condensación superficial. Bueno, entonces en medio de todo esto del aislamiento térmico, nos van a hablar de sí, como de esos espacios internos que no van a producir humedades de carácter condensacional con la condensación superficial, ni tampoco intersticionantes. No va a ser superficial, sino tampoco interiormente intersticionantes. Muchas gracias. A esto nos enfrentamos entonces con las condiciones hidrotérmicas en los muros y la relación entre temperatura y humedad. Así ha sido. Podemos ver cómo es el avance en medio de los muros de los edificios. Sí, hemos visto entonces ciertamente los avances en medio de los muros. ¿Y cómo es el comportamiento no hidro, sino higrotérmico? Es que le van a meter la palabra térmico, entonces le meten la palabra higrotérmico. Mira, es que van a hablar de la inercia térmica. La inercia térmica. ¿Qué es esa vaina de la inercia térmica? Por favor, explícate. Pon el tema completamente. Vamos a hablar de la inercia térmica. Es una capacidad que tiene el material para almacenar calor. Es una capacidad, todo proviene con la idea de que es una capacidad del mismo material para almacenar calor. Para eso está la inercia térmica, para que el material pueda almacenar calor. ¡Wow! Que los muros van a estar pensados también bajo la idea de la inercia térmica. ¿Cómo así que los muros van a pensar en la inercia térmica? Pues es la capacidad de almacenar calor, que debe ser proporcional, debe tener una proporción, ¿cuál? Proporcional a su masa. Y esto es según el uso que se le vaya a dar, claro está, al edificio. Toca pensar en todo, en el uso que se le va a dar al local. Entonces, ¿cuál es la proporción de su masa para saber cuál es la capacidad de almacenaje de calor? ¿Cuál es el uso que le vas a dar a este local? Para pensar entonces en la proporción de su masa, para pensar en cuál es su capacidad para almacenar calor. Claro, según el uso que se le vaya a dar, entonces, asimismo, podría ser la proporción de su masa. ¿Para qué? Para generar esa capacidad de almacenaje de calor. Y para pensar en el propicio espacio y el cerramiento adecuado. ¿Cuál va a ser su cerramiento? Va a tener altas temperaturas, bajas temperaturas. Bueno, para eso está la inercia térmica. ¿Y cuál es la condición que nos plantea la inercia térmica? Mira, la inercia térmica nos puede plantear una condición. Esta es, si a bajas temperaturas, ¿qué pasa? Pues la temperatura puede variar rápidamente. Está en bajas temperaturas. ¿Qué pasa? Pues puede variar rápidamente
en función de lo que esté funcionando en cuanto a la calefacción. Entonces se va a hacer una variación, pero gracias a la relación con la calefacción. Sí, esa es la condición que nos plantea la inercia térmica. ¿Qué es la inercia térmica? Es la capacidad que tiene de almacenar calor. Un material y su capacidad de almacenar el calor. ¿Cuál va a ser su calor? Cuando haya baja temperatura, ¿qué trae? Va a ser rápida, va a variar rápidamente de acuerdo a la función que se le ha dado a la calefacción. Conforme a la relación a la calefacción. Y si es alta la temperatura, ¿qué va a pasar? Pues que la temperatura va a variar también, no tan rápidamente, lento, en función de la misma calefacción. La inercia térmica se está relacionando constantemente la temperatura con la calefacción. Sí, y también tenemos que se van a contribuir los muros, van a servir para una demanda energética, para generar esa demanda energética anual en los edificios. ¿Quiénes son los que demandan esa demanda energética para los edificios? Pues los muros. Los muros van a demandar una capacidad energética, van a demandar esa capacidad de absorber la energía del sol, van a tener esa capacidad de demandar, de absorber la energía del sol para el edificio. ¿Y qué pasa? Que se determinan teniendo en cuenta las características del aislamiento, características de la inercia térmica, características de la permeabilidad. Sí, permeabilidad del aire respecto a la humedad, claro. ¿Y cuál es su exposición real al sol? Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta cuando se hable de esa capacidad de los muros de demandar? Anualmente se demanda esa capacidad de demandar energéticamente, de absorber energía, pues va de acuerdo con algunas características, como lo es aislamiento térmico, inercia térmica, permeabilidad del aire, una permeabilidad del aire y también una exposición al sol. ¿Cuál es la realidad del muro? ¿Cuál es la capacidad que tiene para la exposición al sol? ¿Cuál es su permeabilidad del aire? ¿Cuál es la inercia térmica? ¿Cuál es el aislamiento térmico? ¡Wow! Venga, podemos ver otras cosas en medio de los muros. Ya sabemos que nos va a hablar de esa demanda anual que va a presentar la capacidad de absorber energía del sol, que viene debido al aislamiento térmico, debido también a la inercia térmica. ¿Qué más? Mira, los muros también se van a construir de tal forma que, pues que no presenten humedales de condensación. Humedales de condensación. Esto dentro de la superficie interna. Esto dentro de la masa del muro, porque genera esas condiciones, esa masa de muro que se pueda degradar. Esa masa del muro trae unas condiciones. ¿Qué pasa si la masa del muro se degrada? ¿Qué vamos a hacer con los humedales de condensación? En el muro, una humedad de condensación en el muro. ¿Y qué vamos a hacer si la masa misma del muro se deteriora? Entonces, tampoco vamos a soportar lo que son las esporádicas sanciones o los esporádicos daños que puedan ocurrir, accidentes. Que puedan ocurrir, ¿por qué? Porque se degradan las condiciones de los muros. Oiga, es que los muros se pueden degradar. Degradación de los muros y las condiciones de los muros. Esto significa las humedales
de condensación. ¡Wow! Pero no es solo esto, no solamente es que la demanda energética del edificio, ¿cuál es? ¿Cuál es la demanda de los muros en el edificio? ¿Cuál es, cómo se debe construir un muro de forma tal que no hayan humedales de condensación? Sino que también hay partes de los muros donde se pueden poner puentes térmicos. Y estos puentes térmicos sí que merecen la atención. Por eso podemos verlos en un siguiente video. Puentes térmicos en medio de los muros. Qué interesante. ¿Cómo es el comportamiento? Ya no hidrotérmico, porque relación higrotérmico. ¿Cómo es el comportamiento de los muros en los edificios? ¿Cuánto es el ahorro anual que tiene de energía? Oiga, los muros tienen un ahorro de energía. Ay, sí, ¿cuál es? ¿Cuál es el ahorro de energía que tiene al año? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cuál es el entorno? Hay que mejorar el entorno del medio ambiente. ¿Acaso hay que mejorar el entorno del medio de los muros? ¿Será que hay que mejorar el entorno en medio de los muros? Al reducir las emisiones de contaminación. Bueno, ¿cómo son las emisiones de contaminación? ¿Será que hay que mejorar el entorno de los muros? Esto en cuanto a las emisiones de contaminación. Sí, el tema del dióxido de carbono, sí, asociado a la generación de energía. A esto se presentan los muros, a esto juegan, a tener en cuenta todo, las emisiones de la contaminación del dióxido de carbono, bueno, a tener en cuenta el ahorro de la energía, a tener en cuenta si hay que mejorar el entorno de los muros. Mira, es que los muros deben construirse de tal manera que, hombre, no hayan humedales de condensación. Hombre, que no haya una demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico. Debe haber un bienestar térmico en medio de esto que han llamado una demanda energética anual de parte de los muros. La demanda energética anual de parte de los muros debe darnos un bienestar térmico que debe estar limitada en función de qué, de su localidad, cómo es su localidad, cuál es el uso que se le está dando al edificio en la estación de verano. Mira, es que queremos saber cuál es la demanda energética del edificio, cómo es su localidad, cómo es su ubicación y cuál es el uso que se le da al edificio, para que en medio de la estación de verano pues se vea un bienestar térmico, porque va a ser diferente en una estación de invierno a una estación de verano. A esto nos hemos acercado en este video a conocer también el trasfondo de un muro que se va a construir pensando cuál es el trasfondo de un muro, cómo se va a construir un muro pensando en un trasfondo que no tenga que ver con humedales de condensación, para que no se degraden los muros en su interior, para que en el tema de la demanda energética se pueda llegar a cabo un bienestar térmico. Esto es debido a su localidad, su ubicación y el uso que se le da en el invierno y en el verano. Muchas gracias a todos. Con ustedes, Teorías de la Construcción, artista, constructor. Muchas gracias a todos. Están exponiéndose al día y a la noche, al calor y al frío. Dios los bendiga con gusto. Ha sido un placer.